Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya hice hace poco un vídeo sobre los juegos que nos esperan este 2025 y entre ellos había unos cuantos que me llamaban mucho la atención. Crimson Desert, The Relic y The First Berserker Kazan. Este último ya está disponible su demo y la he podido disfrutar, o sufrir, como se quiera ver. La demo te regala los 2 primeros capítulos del juego y puedes utilizarlo jugado cuando vayas a jugar la partida completa. O sea que cuando queráis jugar al juego final, no habréis perdido nada de lo que habéis sufrido. Eso se agradece, pero ¿merece la pena este nuevo título o es otra copia Souls tosco y genérico? Os doy mi opinión después de casi 3 horas del nuevo juego coreano The First Berserker Kazan. Este título, para el que no lo sepa, forma parte del universo de Dungeon and Fighter, una IP muy conocida sobre todo para los asiáticos, que se centra en su mayor parte en juegos online, muchos para móviles. Este nuevo juego puede suponer la apertura real al mundo occidental y la verdad es que tiene pinta de que puede ser así. The First Berserker Kazan es un juego para un jugador con combates frenéticos, un toque RPG y una dificultad extrema. Nada más empezar el juego notamos su cuidada estética. Se ve guapísimo con ese toque anime y la técnica cel shading. Nuestro personaje principal es Kazan, un héroe que ha sido capturado y torturado hasta dejarlo prácticamente muerto. Le han cortado los tendones de los brazos porque aunque está encerrado en una jaula, todavía le tienen miedo. Kazan es el antepasado de los asesinos del dragón Berserk y es sumamente peligroso. Mientras lo están llevando camino a su destierro en el monte Heimat, algo poderoso acaba con los guardias que lo custodiaban y le otorga a nuestro amigo unos poderes. Eso sí, piden a cambio que se una a ellos y algo nos dice que no son de fiar. Vale, pues ¿cuál es el miedo que tenemos todos cuando nos encontramos con un título así? Pues que su combate no sea tosco y que se disfrute con su gameplay. Pues en eso ya os digo que aprueba y con buena nota. Enseguida nos damos cuenta de su jugabilidad muy ágil y que mola mucho ponerse a los mandos. O sea, por ahora tenemos un juego tipo Souls con buena estética y buena jugabilidad. No vamos mal, ¿eh? Pues no sé si al final su historia nos puede enganchar, pero me ha gustado mucho lo que he visto. Para nada es lo que nos tiene acostumbrado From Software en sus juegos. Aquí tenemos una trama contada de una forma clásica, no solo leyendo las notas que te vas encontrando. Y eso ya te digo que me gusta. Una historia de venganza, traición, fantasía, vamos, lo que nos pone a muchos de nosotros. Bueno, otro punto importante es su parte de RPG. No va a faltar el árbol de habilidades. Podemos ir cambiando su armadura por partes que vamos encontrando. Vamos cambiando de armas. Y también tenemos distintas herramientas y otros accesorios. En algunos momentos del juego nos encontraremos con una especie de hoguera donde volveremos si morimos. Y podremos mejorar nuestros atributos, como podrían ser la habilidad, el aguante, la fuerza, o sea, lo que solemos tener en cualquier RPG. Vamos a poder tener resistencias elementales, como al rayo o el fuego, como también podremos untar a nuestras armas de esto: fuego, rayo, veneno. Ya tenemos claro que cada jefe puede tener sus debilidades y tendremos que estar pendiente de ello. Su combate es muy chulo, es súper rápido, es un Souls pero también es un hack and slash. Tendremos bloqueo, parry y algo muy importante, el desvío.
También podremos utilizar el sigilo y cargarnos a nuestros enemigos por detrás. Yo es que estoy disfrutando mucho de este juego, pero ya os advierto una cosa, que es que puede ser muy difícil. Lo que pasa es que cuanto más juegas, más le coges el punto y se va haciendo menos complicado. Pero difícil es, que lo tengáis claro. Aquí no hay diferentes dificultades. A morir toca, amigos. Conclusión, por ahora me gusta mucho. 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 No diría que es un Souls clásico, diría que es una mezcla entre los Souls y Hack and Slash, que es lo que se lleva ahora en los juegos de China y Corea. Yo lo llamaría Souls and Slash. No sé, ¿qué te parece? Si os gusta este género, no os importa morir mucho y sois como yo, que disfrutáis sufriendo, pues este juego lo tenéis que tener en vuestra mira. Os lo recomiendo y va a caer seguro. El 27 de marzo lo tenemos en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Vale, pues no olvidéis, amigos, que vuestro me gusta es importantísimo para el canal y me motiva mucho para seguir con vosotros. Hasta el próximo vídeo, gamers.